Perfecto, maestro. Muy buenas tardes. Gracias por esperar estos minutos que hemos comenzado para comenzar este taller. Como ustedes saben, así como la didáctica de la historia, la mejor forma de abordarla es de manera práctica. De esa forma, la idea de un taller de didáctica es la forma como más apropiada para entrar en materia en cuestiones de didáctica. Hoy en día estamos frente a transformaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos desde hace algunos años ya un currículo basado en competencias y también tratando de mantener una interacción entre todas las áreas del conocimiento, de manera que no haya, que cada vez más avancemos a una transversalización y como es de la demanda de hoy, que haya una integración de conocimientos, porque de esa manera es como los utilizamos para la vida. O sea que la significación de la didáctica, que está siempre abierta, porque la didáctica es más que todo esa forma en que podemos transformar nuestros conocimientos en conocimientos compartidos, en que podemos también transformar el conocimiento en una herramienta para saber más, para seguir conociendo y saber cómo transmitir no solamente contenido, sino el interés, los puntos, las claves, los puntos de vista que conforman una opinión o opiniones, etcétera, para ir analizándola, desglosando, digamos, las capas que forman este saber, este conocimiento, y cómo están también muchas veces debajo de conocimientos inseguros puede haber un fondo de verdad. Quiere decir que a veces hay que ir desmontando capas del conocimiento que tenemos, del conocimiento cotidiano, del conocimiento que manejamos en la calle, que también tiene valor. O sea que cada vez más la didáctica tiene que bregar con las formas de saber que cotidianamente utilizamos y ponerlo entonces en juego, en contacto con trabajarlo con el conocimiento científico, con el conocimiento validado por la ciencia, etcétera. Pero cada vez más la didáctica trata de ser respetuosa también del saber cotidiano, del saber del día, del saber que el saber de todos los días con el que nos defendemos a diario hasta para cruzar una calle, porque hasta para cruzar una calle nosotros tenemos que mirar hacia los lados a ver si podemos, es el momento oportuno. Entonces yo quisiera dejar abierta esta ventana a una idea de práctica, pragmática de la didáctica, que es esa forma en que estamos trabajando siempre la transposición de los conocimientos y también no solamente de los conocimientos ya formulados, sino también de esos conocimientos que tenemos, que no provienen de la ciencia, sino del saber cotidiano. Ese encuentro de saberes que tiene que ver con los proyectos de vida, con los proyectos de la sociedad, con las formas de convivencia ciudadana, todo esto son saberes que entran en juego en la didáctica y que es una manera, cada vez más en este momento que vivimos, muy complejo, también hacen más compleja la didáctica, pero a la vez más respetuosa de esas otras formas, de todas las formas de saber que tenemos los seres humanos. Entonces, creo que con esto, para dar una idea de cuál es la visión de la didáctica hoy, los dejo con dos especialistas que van a trabajar uno en pos de otro. Y, por supuesto, por esta manera de taller también ustedes tienen la posibilidad de interrumpirlos, de preguntar, de retroalimentarlos cuando comprendan o sea más difícil una idea. El primero que vamos a tener esta tarde es el profesor Domingo Domínguez, es egresado de la licenciatura de Educación, mención Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también en el recinto Santiago de los Caballeros, con maestría también en enseñanza de la historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, México.
También ha tenido otros cursos de formación, como ha sido la historia reciente, análisis, investigación y enseñanza del recinto Santiago. También pensar la historia de México en la época de la dispersión, en la misma Universidad Michoacana de San Nicolás, en Morelia. Nación y construcción de memorias, nación y construcción de memoria, perdón, nociones y debates, allí mismo en la Universidad de Morelia, en México, y en la Pucamaima de Santiago también tiene otros estudios de un diplomado en pedagogía universitaria, así como estudios de artes cinematográficas, en Funglode, etc. Yo creo que con todas estas formas de todos estos trabajos que ha desarrollado, también le han servido para ser un excelente profesor de didáctica, que lo tenemos ahora con nosotros aquí para este curso. También tenemos a la maestra Rosana Vargas Rivera, profesora del instituto. Es también profesor, tiene 2 maestrías como becaria de Fulbright. Se graduó en Teacher College en la Universidad de Columbia, de la maestría en diseño curricular y didáctica, con una concentración en los estudios sociales, que es lo que nos toca a nosotros, para el nivel secundario. Y posteriormente completó una maestría en administración de la educación internacional en Middlebury, Institute of International Studies at Monterrey, estoy leyendo, en California, en el Instituto de Estudios en Monterrey. Antes de cursar esas maestrías, ella obtuvo una certificación en habilitación docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una licenciatura en esta misma institución también, donde hizo como maestra, y también participó fue parte del equipo de la reforma curricular que hizo el nuevo currículum en el Ministerio de Educación. O sea que ha desempeñado también funciones importantes en todo este trabajo reciente de transformación curricular. Además es profesora, ha sido profesora también de secundaria en varios de colegios destacados en el país, y sobre todo de Santo Domingo. Bueno, es formadora, docente, y es también profesora de didáctica en el Instituto Salomé Oreña, Instituto de Formación Docente Salomé Oreña, en el IFODOSU, aquí en el recinto Félix Evaristo Mejía. Bueno, buenas tardes, bienvenidas también a nuestros facilitadores, y le dejo abierto entonces la primera parte de este taller con el profesor Domingo Domínguez. Por favor, por el chat, o los que quieran ir haciendo preguntas, y yo iré interrumpiéndolos en la medida que vea que las preguntas están a tiempo para cortarlos y avisarles que están ahí. También les voy a pedir, si los tienen abierto el chat, también que lo puedan ustedes mismos ir viendo en el caso de, para que puedan, para no tener que hacer una interrupción de mi parte. Bueno, muchas gracias. Domingo, tienes la palabra. Perfecto, permítame compartir. En lo que voy compartiendo, quiero destacar que esto va a ser una especie de taller flash, porque son apenas 40, 50 minutos que tenemos, y la didáctica de la historia es bastante amplia. Uno de los primeros problemas que yo mismo me planteé cuando se hizo la propuesta de la didáctica de la historia, o sea, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? Porque la didáctica de la historia como tal tiene un sinnúmero de perspectivas teóricas de dónde abordarse. Por ejemplo, hago un breve estado del arte. Carretero, Mario Carretero, por ejemplo, la aborda desde lo que es la memoria colectiva. Joan Pagés, a quien perdimos el año pasado, un especialista, la abordaba o la aborda, sus estudios están ahí, desde la construcción de la ciudadanía, por ejemplo. Sebastián Pla, de la UPN de México, trabaja mucho lo que es el desarrollo del pensamiento histórico. Camilloni, que es una gurú de la didáctica, pues hace más un acercamiento
hace un acercamiento más teórico y metodológico. O sea, solo para citar algunos ejemplos al respecto. ¿Se puede ver la pantalla? Ok. Entonces, en el caso particular, eh, digamos que uno de los enfoques que yo veo interesante abordar es el hecho de, digamos, visualizar la didáctica de la historia desde lo que es la construcción del conocimiento histórico. O sea, cómo a partir de la historia podemos convertirlo en un conocimiento didáctico. De manera que para visualizar lo que es la didáctica de la historia, tenemos primero que ver lo que es la didáctica. De manera que vamos a, así brevemente, comprender la finalidad de la didáctica, conocer también los enfoques historiográficos sobre los cuales se ha construido saber didáctico, establecer estrategias para abordar el conocimiento histórico desde el punto de vista didáctico. Y bueno, algunas competencias también que nos propusimos, lo que es la noción del tiempo histórico y el pensamiento histórico reflexivo. Lo primero es que la didáctica, cuando pensamos en la didáctica, pensamos en función de un conjunto de estrategia y técnica, y la verdad es que la didáctica es bastante compleja, pero no vamos a entrar en esas disquisiciones teóricas porque digamos que se nos iría semanas y semanas y nunca agotaríamos pues el contenido. De manera que solamente nos vamos a ir por lo más elemental, digamos que en el sentido etimológico, pues ya todos saben qué significa el arte de enseñar y su definición entonces vendría siendo aquella ciencia que investiga las normas y formas más adecuadas de llevar a cabo el proceso de enseñanza de parte, perdón, el proceso de enseñanza para que quienes aprenden logren los objetivos de aprendizajes trazados curricularmente y que sean definidos por el sistema. O sea, algunas palabras claves, investigar, proceso de enseñanza y también el currículum. Eso lo vamos a ir un poquito, no tanto, pero vamos a ir medio desglosándolo, ¿no? Y algunos problemas que, por ejemplo, la didáctica se plantea es cómo transformar un objeto de saber a enseñanza. Y eso es una de las partes que vamos a ver. También otro de los problemas que plantea la didáctica es qué enseñar, como por ejemplo conceptos, habilidades, actitudes, y también a quién enseña, para qué enseñarlo, cómo enseñarlo. De manera que su principal finalidad es guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la didáctica como tal no viene sola, viene de un proceso de elaboración teórica, dentro de los cuales pues se ha tomado algunas variables de alguna corriente y se ha construido ese saber. Y ya todos conocemos, por ejemplo, el cognitivismo, que es aquel enfoque que permite ver el aprendizaje desde adentro, desde los procesos mentales, el enfoque sociocultural, que es el enfoque planteado por Vygotsky, donde el aprendizaje se da hacia afuera, o sea, desde el punto de vista de lo que es la relación con la sociedad y, por supuesto, el constructivismo, que es aquel enfoque que nos permite eh, visualizar el aprendizaje como él mismo lo define como una construcción, o sea, eh, prácticamente como la base del aprendizaje significativo. Entonces, dentro de esos enfoques, nos vamos a basar prácticamente en el constructivismo. ¿Por qué en el constructivismo? Porque es el modelo en el que se basa el currículum dominicano. Eh, Además, recordemos que dentro de las finalidades del constructivismo, en el currículo, así como en la ley educativa, está en la formación de lo que es el sujeto activo, que a eso es que estamos apostando con pensamiento crítico. Ya lo enunciamos en las competencias. Bien, eso así brevemente lo que son la finalidad y objetivo de la didáctica.
Pero para nosotros poder hacer una didáctica de la historia, también tenemos que comprender lo que son, digamos, las corrientes y o escuelas de las ciencias sociales, cómo a través del tiempo ese conocimiento histórico y social se ha ido forjando y cuál ha sido como la metodología histórica que se ha ido utilizando. Por ejemplo, aquí yo tengo un condensado, digamos, para ahorrar espacio, tiempo, donde prácticamente se resumen las principales escuelas historiográficas y sus enfoques y enseñanzas. Por ejemplo, en el positivismo, el enfoque teórico de donde parte el positivismo es la experiencia, a lo empírico, ¿no? Y digamos que para el siglo XIX, que es el año de la génesis de esta postura historiográfica, pues lo que en su momento se trataban era, en la enseñanza de la historia, eran hechos, personajes o personajes como arquetipos y por supuesto también la fecha de la grande gesta, los lugares, la biografía. Bueno, coloco aquí a Conte como padre del positivismo, no como padre de la escuela historiográfica positivista, digamos para darle un globo más general. Entonces, ya de ahí llega un cuestionamiento hacia el positivismo por parte de lo que es el marxismo, cuya base principal es el materialismo histórico o la dialéctica o el materialismo dialéctico, el cual basa sus enseñanzas en lo que son el conflicto prácticamente, o sea, las contradicciones entre los grupos, las clases sociales, o sea, ya la historia, digamos, empieza a dejar de ser plana. Y a partir ya de lo que es el materialismo dialéctico, ya digamos, se van derivando otros estudios que, digamos, van llegando un poquito más hacia los procesos, como el caso de la Escuela de los Anales, que precisamente hace una historia social, una historia que se fija más en lo que son los hechos, pero los hechos y su incidencia a través del tiempo, las temporalidades, lo vamos a ver brevemente esa parte, y por supuesto la microhistoria y un conjunto de categorías históricas que ha hecho que las ciencias sociales se hayan abierto bastante hacia muchas áreas de estudio. Y tenemos dos representantes que son dos pesos pesados de esta escuela, que es Fernando Braudel y Marc Bloch. Y por supuesto, una escuela que todavía, digamos, todavía está un poco latente es la escuela de Frankfurt. Digo latente porque Habermas creo que no se ha muerto. No recuerdo bien, pero sí todavía Habermas hasta hace poco ha sido uno de los filósofos en la actualidad más influyentes, donde su principal enfoque es la perspectiva crítica, o la teoría crítica, como también se le conoce a la escuela de Frankfurt, y esta, pues, su enseñanza la basa en el cuestionamiento de lo que son las categorías históricas o supraestructura, como por ejemplo el modo digamos que, por ejemplo, cuestiona mucho lo que es el capitalismo como una supraestructura y digamos que un poco de su premisa es como desmontar ciertas estructuras y digamos, desconstruir, un término muy utilizado por Jacques Derrida. Bien, entonces, ya que hemos visto así brevemente la manera de cómo se ha abordado desde estas escuelas historiográficas el conocimiento histórico, pues digamos que eh, la historia, en ese sentido, pues eh, contiene varios pilares para cuando nosotros abordamos la historia, es necesario tomarlos en cuenta, como por ejemplo lo que es el hecho, el tiempo histórico, el espacio, los personajes. Hay otros pilares, pero digamos que estos son como los más básicos, dentro de los cuales, pues cuando vamos a estudiar historia y a enseñarla, es importante pues tenerlos en cuenta. Y digamos que dos métodos desde el punto de vista histórico, no pedagógico, no, histórico, desde el cual se puede visualizar
estos enfoques, pues han habido dos metodologías que todavía yo diría que todavía siguen actuales, que es el caso del individualismo, que no se ha superado todavía, el individualismo metodológico y la metodología holística, que sí es una metodología que es la que transicionó luego de el individualismo. Entonces, con relación a lo que es la metodología individualista, pues esta metodología es un método que ha sido ampliamente utilizado en las ciencias sociales, donde sostiene que los fenómenos sociales, eh, digamos, se pueden explicar a través de lo que es la creencia o visión o acciones de un individuo. Por ejemplo, yo voy a colocar en ese sentido, voy a utilizar una imagen de una pintura, eh, que es una imagen histórica, lo cual no constituye una fuente histórica de por sí, pero la pintura sí nos ayuda pues, a recrear lo que es la historia. Entonces, quisiera preguntarle a los estudiantes para ya comenzar a interactuar, por ejemplo, ¿qué pueden visualizar en esta imagen? Si me permiten la palabra, ahí podemos ver una obra de arte en tiempos antiguos y en ella, si es el objetivo que se busca, vemos a un hombre posando sobre una piedra y veo que tiene como un vástago. ¿Qué es eso que tiene en la mano? Eh, ok, tiene características como que de qué tipo de personaje histórico. Me permite, profe. Sí. Parece más bien como eh, un conde del siglo XVI, más o menos. Puede ser un conde, pero es una figura nobiliaria de por sí, pero todavía más alta que un conde, ¿no? Yo diría que la más alta de la época antigua, o sea, del antiguo régimen. Es un rey, profesor. Exacto, tenemos la figura de un monarca. ¿Y por qué ustedes entienden que yo presento la figura de un monarca precisamente para yo poder ejemplificar este tipo de método? Porque es el más alto. Maestro, creo que representaba en ese contexto el tipo de gobierno. Exacto, estamos llegando. Estamos llegando precisamente porque era una figura predominante. Y efectivamente, por ejemplo, con la monarquía absoluta, eh, precisamente el rey no solamente representaba, como decía Luis XIV, el rey era el Estado. Y en ese sentido, la historia, de la manera que se estudiaba, era individualista, o sea, se estudiaba y se enseñaba desde el punto de vista de el personaje principal, en este caso, del monarca. O sea, haciendo, por ejemplo, asociación con el enfoque positivista, pues precisamente el positivismo se trataba de eso, de resaltar la figura de personajes. Y esa era la historia. De manera que la historia en el siglo XIX, cuando las naciones comenzaron a configurarse, era una historia agiográfica. O sea, la agiografía era prácticamente el enfoque predominante en la enseñanza de la historia. De manera que ahí los estudiantes, digamos, los alumnos, eh, su visión era, digamos, la defensa de la patria, la epopeya y el respeto a la autoridad, al rey, al monarca, de manera que ahí la historia estaba muy cerrada, ¿no? O sea, no habían otros elementos o categorías de análisis para ver la realidad desde una perspectiva más amplia. Y por supuesto, tenemos la perspectiva holística, que de por sí es una perspectiva ya que tiene forma constructivista, donde
el objeto de estudio es prácticamente el sistema y donde podemos ver una visión integral ya de la sociedad. Y en ese aspecto yo le voy a colocar esta otra imagen para entonces ustedes puedan descifrar la relación entre este tipo de visión de la historia. ¿Alguien se anima? ¿Cuál es la pregunta, profesor? Bueno, básicamente, ¿qué usted puede observar en esa imagen? Se puede observar una batalla. Ok, Y una mujer entre muchos hombres. O sea, en las batallas, yo supongo, en la antigüedad, solo iban hombres. Sin embargo, en esa vemos a una mujer que sale entre todos ellos con una bandera alzada y un alma en la mano. perfecto. Si entonces si hacemos una comparación entre la primera imagen y esta imagen, entonces, eh, ¿cuál sería como la diferencia? Esta es la Revolución Francesa, una representación de la Revolución Francesa. Esto, maestro, pienso Sí, que representaría una ruptura con la antigua imagen. exacto, efectivamente. O sea, hay una ruptura porque digamos que ahora la historia, la visión de la historia que tenemos en este segundo ejemplo es una historia de movimiento, es una historia de masa, una historia social, que es precisamente la visión de los anales. De manera que la visión histórica va evolucionando en ese aspecto, en el método, en las teorías. Entonces, ya para llegar al punto que yo quería llegar, entonces nos planteamos cómo abordar el conocimiento histórico desde el punto de vista didáctico, porque digamos que hay unos elementos que de por sí tenemos que tener presentes, porque la historia, como yo dije ahorita, parte de unos pilares y para nosotros poder enseñar historia tenemos que partir de esos elementos. Por ejemplo, en el caso del tiempo histórico, profesor Raimundo, profesora Rosana, señálenme el tiempo que me queda para yo saber dónde puedo ir ya cortando. No, tienes unos 10 minutos a lo sumo, pero eso sería con toda la participación. Gracias, Domingo. Sí. Entonces, con relación al tiempo histórico, pues una manera de uno lograr hacer una ruptura con relación a lo que es la enseñanza del tiempo tradicional es, digamos, asumiendo el enfoque de las temporalidades de Brauder, de lo que es la larga y la corta duración. Digamos que la corta duración está más enfocada hacia lo que son aquellos hechos que tienen una estadía corta. Y por ejemplo, uno de esos hechos que uno podría citar como ejemplo es la efeméride. La efeméride que viene del griego efemeris, de efémero, que significa de un día, o que dura un día. O sea, es algo que es efímero o de escasa duración, que es el principal, digamos, componente de lo que es la historia nacional. Todos sabemos que la efeméride involucra lo que es un festejo o celebración, de manera que generalmente ese ha sido el esquema predominante dentro de lo que es la enseñanza de la historia. O sea, nos limitamos a la enseñanza de un hecho corto o eh, efímero. Entonces, ¿qué resulta con la efeméride? Que no tiene una significación que
pueda llevarnos a, digamos, a plantearnos ese hecho. Al contrario de lo que es la larga duración, que donde el propio Brauder nos muestra que ese mismo hecho se puede analizar a largo plazo y ver cómo ese hecho repercute en la posteridad y cómo, digamos, un fenómeno en el tiempo se va construyendo. Entonces, digamos que la diferencia entre larga y corta, para no ser tan explícito, se me iría más tiempo, es el grado de significatividad del hecho, ¿no? De manera que, por ejemplo, cuando uno enseña fechas o efemérides, uno está recurriendo a una corta duración. Cuando uno enseña un proceso como tal, un proceso histórico, digamos que la Revolución Francesa y su repercusión en todo lo que fue la América Latina y en los derechos humanos, y todavía en el siglo XX, como se han ido retomando algunos postulados de la Revolución Francesa. Entonces estamos hablando de un hecho que todavía tiene una repercusión. Eh, yo iba a realizar este ejercicio, pero creo que se nos va a dar un poco de tiempo. Otro de los aspectos que tenemos acá es, por ejemplo, son los hechos. La manera como el cómo se enseñan los hechos influye mucho también en la manera de pensar la historia. Y ya yo hablé de las efemérides. Entonces, digamos que hay dos maneras de nosotros enseñar la historia, que a través de efemérides, que es lo que generalmente se hace, o como procesos históricos. En ese sentido, pues nosotros tenemos ya, digamos, la facultad para comenzar. La facultad, porque también en la didáctica, la manera en cómo uno incide en la enseñanza es una también decisión personal, pues más estrategia que usted disponga, ¿no? Pero tiene que ver mucho ya con lo que es la conciencia histórica, de usted identificarse ya con unos procesos mucho más definidos y mucho más actualizados, y que tengan más convergencia con lo social y lo cívico, ciudadano, de manera que acá, pues, estos hechos pueden, digamos, tener una implicación en la manera como se presenta. O sea, por ejemplo, si decimos que, por ejemplo, ¿qué tenemos acá en esta imagen, por ejemplo? Eso parece un monumento. Es un monumento. Es un monumento de una gesta, que es de una batalla. ¿Y por qué yo escojo la imagen de un monumento? Porque la historia tradicional se puede representar como una historia monumento, o sea, como una historia museo, o sea, que uno la contempla, la ve y se queda atrapada en el tiempo, o sea, no corre ni para un lado ni para otro. Eh, entonces, eso es una manera de usted ver los hechos, ¿no? Pero cuando usted tiene otra perspectiva de usted ver los hechos, pues digamos que el significado eh, trasciende, ¿no? En este caso tenemos otra imagen histórica que, de otro hecho que en su momento tuvo un significado, pero que todavía, digamos, estamos en ese proceso. ¿Alguien podría describirla? Bueno, es un monumento donde hay un caballo que está montado encima parece un muro grande, y hay personas alrededor, no sé si con la intención de tumbarlo.
básicamente es una escena ya de lo que es el final del periodo trujillista, donde el hecho es que ellos están derrumbando una estela que en su momento significó el final del trujillismo. Sin embargo, es un hecho que no se quedó en la corta duración, porque si vemos lo que es el transcurrir, pues es el proceso de destrujillización, pues todavía está en proceso de desconstrucción. O sea que este hecho que inicia ahí en esa imagen tan particular, todavía lo estamos viviendo. O sea, eso fue un inicio. Todavía estamos luchando porque este país definitivamente deje los remanentes del trujillismo. Entonces, por eso es muy importante la manera como uno aborda los hechos. O sea, el hecho monumento, de aquel monumento que se queda allá en el pasado y que uno se queda contemplándolo, o aquel hecho que todavía lo estamos viendo y que nos permiten comprender y comprendernos en la actualidad y que nos dan una lección también. Hay otros aspectos que dentro de la enseñanza de las historias, a partir de lo que son las enseñanzas de los hechos, que nosotros pues podemos visualizar. Y ya esto tiene que ver mucho con lo que son las ideas de anclaje que nosotros tenemos, que son lo que las representaciones históricas. Quiero cerrar con esta parte para no abarcar más. Las representaciones históricas que, dependiendo del cómo uno aborde los hechos, pues se puede generar una imagen o representación histórica. Yo tuve un debate con la maestra Rosana cuando estábamos discutiendo este contenido y yo tuve que reajustar algunas cosas porque al final tuve que caer en la cuenta respecto a algunas cuestiones. Entonces, digamos que, por ejemplo, la manera en cómo se enseña un determinado episodio histórico influye mucho en lo que es la posteridad. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen histórica ¿de qué esa imagen? El encuentro entre culturas. El descubrimiento de América, como se dice, Cristóbal Colón en la isla. Ok. De la llegada de los españoles. La llegada de los españoles a la isla. O sea, el hecho objetivo es la llegada de los españoles a la isla. Sin embargo, en la manera como nosotros abordamos una pregunta, eso influye muy decisivamente en lo que es la mentalidad, en la memoria, en la misma imagen histórica. Por ejemplo, si yo pregunto qué se celebra el 12 de octubre de 1492, ¿qué ustedes responderían? Bueno, algunos hace muchos años que pasó 1492. Bueno, maestro, tiene varias connotaciones, muchos lo interpretan como el inicio de un genocidio también. Y el encuentro entre dos mundos. ¿Me permite la palabra, por favor? Rapidito. Es que en 1492 pasó hace mucho, entonces está mal compuesta la pregunta, porque no se celebra nada, o se celebró o sucedió, pero no se celebra nada el 12 de octubre de 1492. Estamos en 2021. Bueno, usted está aplicando el pensamiento crítico y reflexivo, pero desde el punto de vista de lo que es la escolaridad, generalmente una respuesta muy general podría ser: se celebra el Día de la Raza, o como lo conocemos, el descubrimiento de América. O sea, porque estamos hablando de una efeméride, y una efeméride es una imagen histórica. Entonces, cuando te varía la pregunta de qué sucedió el 12 de octubre de 1492, ¿tendría el mismo significado esa imagen y ese hecho? Lamentablemente tengo que interrumpir y decir que ya hace 2 minutos que acabó el tiempo, pero quedamos deja abierta en suspenso la pregunta para ver si la podemos retomar más adelante. Sí. Pueden ir escribiendo sus opiniones en el chat y el maestro Domingo también la puede colocar en el chat en caso de... Bueno, y Raimundo, le pediría entonces a quienes nos apoyan técnicamente si pueden hacer entonces
me pueden hacer el favor de compartir la pantalla para yo entonces hacer una, bueno, breve también presentación. Yo pienso que, bueno, mientras me dan el apoyo técnico, bueno, Mariela va a presentarla. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que rápidamente, bueno, primero, para quienes no me conocen, mi nombre es Rosana Vargas Rivera y esta es mi segunda ocasión aquí como presentadora y este año, bueno, orgullosamente lo hago no solo como colaboradora en la feria, sino también, bueno, como docente del recinto Félix Evaristo Mejía. Así que me honra aún más este año participar. Voy a enfocarme, Domingo nos ha dado una idea general, ¿verdad?, de las corrientes historiográficas y un poco cómo la didáctica también está impactada por las ideologías y también por las nociones didácticas con las cuales abordamos nuestras propias prácticas. Yo en particular, entonces, sí quería, ¿verdad?, también darles una visión muy tangible, concreta, aplicable de un poco los conceptos que él ha abordado. Y es particularmente hacer una parada en nuestras propias prácticas y voy a hacer unas cuantas reflexiones y yo diría que confesiones, ¿verdad?, porque voy a compartir una serie de ideas y de recursos que también han sido el resultado de mi propia experiencia como docente, como profesora de sociales y también como formadora de otros docentes en el área de ciencias sociales. Entonces, particularmente voy a hacer una parada en el uso de fuentes para el estudio de la historia como un mecanismo para desarrollar específicamente competencias históricas. Porque como muy bien tanto Raimundo como un poco Domingo rescataban, hay un saber, ¿verdad?, cotidiano que nosotros debemos abordar y reconocer. Pero también tenemos una realmente expectativa muy clara y es el enfoque del diseño curricular dominicano que está organizado alrededor de competencias. Entonces, por esta razón, cuando pensamos en la construcción del conocimiento histórico, es importante nosotros decir qué recursos, ¿verdad?, como decía Raimundo, tomando prestada de las experiencias, en este caso de nuestros estudiantes y de la sociedad, son relevantes para entonces conocer la historia. Y por eso en particular yo quise utilizar un recurso que es el uso de historietas o cómics y las caricaturas, porque entiendo en este recurso algo que es relevante para los estudiantes, principalmente ese estudiante joven que tenemos en el nivel secundario, y que también es relevante para la sociedad porque estamos, vamos a decir, inmersos en un mundo lleno de memes, de blogs, de caricaturas, de mucho contenido que se comparte, por ejemplo, por WhatsApp, en Facebook, en las redes, que igual nos habla de una experiencia con ese tipo de productos, de artefactos culturales. Y por eso creo que hay como una oportunidad de nosotros insertar entonces la demanda que tenemos, ¿verdad?, de asumir las competencias en nuestra práctica y utilizar un artefacto útil. Por favor, me pasan a la siguiente slide. Entonces, bueno, ya todo el mundo conoce, no tengo que abordar mucho. Tenemos grandes competencias que organizan nuestra práctica, aquellas competencias fundamentales, que en el caso del recurso del cual voy a hablar un poco hoy, nos conecta directamente con una competencia comunicativa, ¿verdad? Porque el cómic, la historieta y la caricatura comunican un mensaje visual y muchas veces una combinación de visual y verbal. Y también entonces hay una oportunidad de explorar el pensamiento lógico y creativo y a su vez crítico. Una sola puntualización para todos aquellos que todavía se debaten si hay una, digamos, dicotomía, una, vamos a decir, separación de competencias y contenidos. Por lo menos mi abordaje es de que no existe tal separación. Hay una interdependencia, una competencia y un contenido, una actitud, un contenido, y se relacionan y se realmente alimentan mutuamente. Me pasan a la siguiente slide, por favor. Dentro de las competencias, ¿verdad?, tenemos las fundamentales, ya les hablé de esas tres que quizás son las más relevantes para nuestro caso, pero en el caso de las ciencias sociales tenemos entonces tres competencias, vamos a decir, grandotas, que organizan toda nuestra visión en el aula de sociales. Y yo particularmente me voy a detener simplemente en las dos primeras. Es las competencias específicas que entiendo pueden reflejarse, trasladarse a nuestra práctica con el uso de historietas, cómics y caricaturas son, bueno, primero la ubicación en el tiempo y en el espacio, y segundo, la utilización de manera crítica de fuentes de información, que son propias, ¿verdad?, de la enseñanza de la historia.
Próximo slide, por favor. Y bueno, para que entiendan en dónde se inserta toda esta propuesta, bueno, quienes me conocen, creo que hay algunos de mis estudiantes presentes, saben que tratamos de construir, ¿verdad?, el conocimiento histórico y queremos responder siempre a la pregunta, ¿cómo se piensa históricamente? Pensar históricamente a grandes rasgos, siempre, como un poco abordó Domingo, nos plantea la necesidad de cuáles son las formas de representar la historia. Y él hablaba, ¿verdad?, de cómo incluso el lenguaje y las imágenes y cómo se construye la memoria tiene que ver con esto. Por otro lado, tenemos entonces también un elemento fundamental, que es obviamente la construcción de una conciencia histórico-temporal, ¿verdad?, con un eje fundamental, que es el concepto de temporalidad, que en el caso particular de lo que abordaré hoy, pues perfectamente el uso de un recurso como la historieta o la caricatura se prestan muy bien didácticamente para hablar de conceptos como sincronía, diacronía, duración y bueno, y si pensamos también en la organización de la historia, pues también nos ayuda a pensar en términos de periodización. Y por último, claro, todo esto tiene que ver con grandes competencias que también abordan cómo, ¿verdad?, hay un imaginario colectivo para construir el conocimiento y cómo entonces podemos contextualizar al utilizar una herramienta como la historieta o la caricatura. Próximo slide, por favor. Entonces, en grandes rasgos, y un poco también regresando a un poco el planteamiento que hacía Domingo y nos animaba a pensar con sus pinturas, lo importante cuando utilizamos imágenes, cuando usamos una caricatura, un cómic o una fotografía, y mi experiencia fue que los estudiantes eran menos escépticos, eran menos precavidos al estudiar o utilizar como fuente de estudio una imagen que cuando utilizaban un documento. Veían ellos más preocupación de quién es el autor, de qué perspectiva viene, de qué manera algo, ¿verdad?, influyó en la forma en que plantea sus ideas en un documento. No me pasaba lo opuesto, los estudiantes eran más confiados cuando entonces lo que consumían era caricaturas, fotografías, pinturas. Entonces, un poco para organizar las ideas, lo importante cuando utilizamos, porque en la didáctica siempre nos estamos preguntando para mí 3 cosas fundamentales: qué, cómo y por qué. Entonces, ese qué, ¿verdad?, es, bueno, vamos a enseñar pensamiento crítico y uso de una fuente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, teniendo siempre claro que vamos a hacer una serie de preguntas fundamentales y vamos a apuntar a unas habilidades o competencias específicas, tales como, bueno, sí, el análisis de la fuente, primero en términos de identificación clara de él, en año de producción, soporte, material, ese tipo de cosas. Pero más importante aún, una vez hemos hecho esa identificación, es realmente plantearnos ¿cómo podemos entonces ayudar a los estudiantes a conocer el contexto? Por ejemplo, regresando a las imágenes que mostró Domingo, yo me preguntaba mientras él se planteaba, bueno, sí, ¿qué vemos en la imagen? Pero también, ¿cómo se produjo esa imagen? ¿Fue comisionada? ¿Esa persona, ese noble pagó por ella? ¿Quién pagó por esto? ¿Para qué evento fue utilizada? Entonces, porque tenemos que entender que la imagen, entonces también, no es una fuente, bueno, es una fuente que al igual que todas, debe ser tomada con un cuidado y también, bueno, con mucho tino, porque nosotros muchas veces, más que con los documentos, nos vemos en la necesidad de completar, ¿verdad?, parte de la historia y de qué hay detrás de la imagen. Entonces, siempre yo digo que dice la gente, bueno, las imágenes no mienten, bueno, pero recuerden que los mentirosos crean imágenes, o sea, hay un individuo que también tiene unas intenciones. Entonces es importante que nosotros ayudamos a los estudiantes a formularse preguntas como esas, bueno, ¿cuándo y cómo fue creado, por ejemplo, el artefacto, la imagen, la caricatura, el cómic? Al conocer el contexto, ¿de qué manera entiendo distinta entonces esa pieza? ¿Y de qué manera puedo decir, bueno, el artista, en el caso de las imágenes, el artista pudo haber sido influenciado por, entonces entender ese contexto? Y entonces proceder, no dar por ciertas, ¿verdad?, una simple imagen, no individualizarlo, siempre entonces corroborar, que es una también competencia del pensamiento histórico importantísima. O sea, nosotros ser capaces de comparar y de contrastar entonces cómo la evidencia que tenemos frente a nosotros visual igual es diferente o coincide, ¿verdad?, con otros recursos.
Y por último, entonces hacer esa lectura muy, muy atenta de que, bueno, en lo que el artista está tratando de comunicarme o lo que él está tratando de convencerme es de esto o aquello. O sea, siempre parto de que, siempre yo he pensado que la palabra fuente es un tanto peligrosa porque, claro, es muy vívida, pero al mismo tiempo es problemática, porque asumiría como que hay un lugar, y regresando a Raimundo, y perdonen los historiadores presentes, como si fuera como que mientras más me acerco a la fuente, al río, con mi cubeta, pues más seguro es el conocimiento, y no necesariamente es así. Entonces, pasemos a la próxima slide, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Queremos, y esto sí nos toca a nosotros, completar un poco el proceso como docentes. Cuando utilizamos historietas, utilizamos caricaturas, sí hay una serie también de mini competencias que yo en mi propia práctica también he tratado de darles nombre. ¿De qué deben dominar los estudiantes? Bueno, los estudiantes deben de dominar tanto, como yo les decía, esa competencia historiográfica, de estar familiarizado con la historia, ¿verdad? Y entender quizá que existen otras representaciones similares a las que ellos van a encontrar en las imágenes que ven en una historieta o en una caricatura. Y entonces ser capaces de tanto hacer una lectura estética, o sea, entender los elementos visuales, y también entender entonces las intenciones y los elementos que de manera tanto directa como indirecta el historietista o el caricaturista comunica. Próxima slide, por favor. Entonces, bueno, nociones de que igual familiarizarlo, y eso es parte de nuestro trabajo docente, darle algunas nociones, referencias, para cuando se enfrenten a una nueva imagen, una caricatura, sepan, ¿verdad?, hacer esa decodificación basada en imágenes que son tradicionalmente ya conocidas o popularmente utilizadas, como es el caso de Duarte en esa pintura de Luis de Sangles. Próxima slide, por favor. Entonces, bueno, siempre hacemos la pregunta de que por qué corroboramos, por qué contextualizamos, por qué nos aproximamos de una manera crítica a la fuente. Bueno, y estas no son ideas mías, como decía H. Carr, bueno, antes de uno estudiar la historia, también tiene que estudiar al historiador. En el caso nuestro, antes de estudiar la historia, yo tengo que estudiar también al artista y al contexto en el que se produce la imagen. Próxima slide, por favor. Entonces, no abundaré mucho. Por ejemplo, es muy revelador para mí tomar una caricatura de Cristian Hernández, y él mismo plantea, bueno, esta caricatura la realicé en el 1994, 25 años después solo han cambiado los actores. O sea, yo creo que eso es motivo suficiente para nosotros reflexionar del valor, ¿verdad?, de denuncia que tiene la caricatura y cómo puede detonar un proceso interesante en el aula. Próxima slide, por favor. Y bueno, y él dice que, el artista dice que, bueno, él quisiera que los políticos, ¿verdad?, le dejaran de proporcionar materia prima, pero eso al parecer no está cerca en el horizonte, así que veámoslo como una oportunidad didáctica de que las caricaturas, las historietas nos dan material infinito para nosotros plantearnos reflexiones importantes con los estudiantes. Próxima slide, por favor. Y entonces así llego también a preguntarme de que tanto el uso de las caricaturas, de que, ¿verdad?, nos proporcionan información valiosa, también son una oportunidad de nosotros también reflexionar junto a los estudiantes, bueno, ¿qué fuentes de historia serían relevantes si lo pensáramos al contrario? Si alguien fuera a estudiar el 2021, ¿qué materiales, qué fuentes de estudio serían interesantes y serían apropiadas para conocer la sociedad actual? Bueno, tal vez el caso del estudiante, no sé si los mensajes de WhatsApp, los materiales de TikTok, los videos, los memes, qué cosas son relevantes. Próxima slide, por favor. Y entonces, bueno, no voy a abundar mucho. El cómic igual tiene unos elementos fundamentales, que lo creo que más importante destacar es que, claro, conjuga tanto un lenguaje visual, cuyo elemento más relevante obviamente son las viñetas, o sea, cada uno de esos recuadros, que son las unidades mínimas en donde se representa tanto el tiempo como el espacio. Y algo importantísimo, ¿por qué la historieta puede ser un vehículo muy adecuado para principalmente los grados del principio de la educación secundaria? Bueno, porque igual acerca al estudiante de una manera fácil a las convenciones, por ejemplo, para organizar el tiempo y para entender las cronologías. ¿Por qué? Porque la lectura natural, vamos a decir, organizada de la fila superior a la inferior y de ese vector, vamos a decir que se lee de izquierda a derecha, es una buena forma de acercar a los estudiantes a la lectura, por ejemplo, de otros instrumentos, como las líneas de tiempo. El lenguaje verbal, claro, nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, como docentes, al utilizar este recurso, asegurarnos de que los estudiantes dominan, ¿verdad?, cuáles son los elementos visuales que utiliza el artista. Por ejemplo, normalmente los globos de diálogo, como
letras y signos se emplean, cómo igual se utilizan algunos elementos como onomatopeyas para expresar sonido a través de la imagen y la palabra. Próximo slide, por favor. Y no voy a abundar más, esto es simplemente un ejemplo también de esto. Todos los ejemplos que he utilizado son historietas dominicanas que están disponibles, y en mi presentación van a tener el enlace a los, vamos a decir, creadores de estas imágenes. Próximo slide, por favor. Y bueno, no voy a abundar mucho. ¿Qué es lo importante? Bueno, la historieta en particular no solo promueve el pensamiento crítico, sino también que promueve la imaginación y la creatividad. Claro, la imaginación planteada como imaginación histórica, o sea, como un concepto que en particular se refiere a las imágenes, ¿verdad?, mentales que de alguna manera la sociedad comparte con relación a eventos del pasado. Entonces, muchas veces la imaginación histórica, bueno, es la principal fuente como de representación visual que esos propios caricaturistas, historietistas utilizan. Y por eso muchas imágenes ustedes van a encontrar que los que dicen, bueno, me resulta familiar, porque ya pertenecen como a ese dominio colectivo. Pero yo creo que, no obstante esto es cierto, las historietas no se limitan a repetir, ¿verdad?, imágenes mentales compartidas en una secuencia, sino que también a nosotros como docentes nos dan la oportunidad de, si lo pensamos, vamos a decir, proponer que los estudiantes también propongan en su propio proceso de construir su conciencia histórica, propongan sus propias imágenes y otra estética también. Siguiente slide, por favor. Entonces, de manera muy concreta, como pues yo dije, es una aproximación muy buena la de la historieta para construir, por ejemplo, particularmente el tiempo histórico. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo, por ejemplo, en mi propia práctica, en un momento tomé, digamos, 2 afiches que eran del 1944 conmemorativos del primer centenario de la independencia. Piensan que estamos en plena época de Trujillo. Entonces, le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cuál es la temporalidad? Y, ¿verdad?, ya hemos abordado antes de esta clase, ¿verdad?, qué significa temporalidad, cómo se construye del proceso de independencia. ¿Cuál es la temporalidad en sí del centenario? Y trato de una vez de utilizar esa misma herramienta para pensar, ok, de manera sincrónica, simultáneamente, ¿cuáles 2 eventos mundiales ocurrieron simultáneamente o casi simultáneamente con esos hechos? Por ejemplo, la celebración del centenario. Igual que otro evento nacional relevante ocurrió casi sincrónicamente o sincrónicamente con el hecho resaltado en los afiches. Próximo slide. Siguiente, porque voy a hacer unos cambios. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, hago entonces esa mirada global. Mientras hago esa sincronía, que okay, está ocurriendo la celebración del centenario, le pido a mis estudiantes, miren esas 2 viñetas, también aparecidas en un periódico de 1944 en la República Dominicana, hecho por un artista. ¿Y de qué refleja? Bueno, tengo elementos como Adolfo espera el golpe, y tengo elementos como, bueno, tengo el frente ruso, y trato con los estudiantes entonces de decodificar con sus conocimientos quiénes son esas figuras. ¿Para qué? Para que, fíjense que podría yo organizar en mi clase, por ejemplo, estaciones, tener estudiantes que van a tener acceso, por ejemplo, a estas viñetas que tengo en este slide. Otro grupo va a tener las viñetas que mostré nada más de la conmemoración del bicentenario de la independencia. En otra puedo tener un grupo con unas imágenes que eran de los Juegos Interantillanos que se celebraron ese mismo año, y tendría entonces imágenes también que se utilizaron para promover ese evento. Todo eso con la mirada de que cómo entonces puedo entonces abordar con mis estudiantes qué está ocurriendo simultáneamente y cómo eso me da una comprensión del esquema global y vamos a decir de la realidad local durante la tiranía. Entonces fíjense que igual es una forma sencilla y yo pienso que muy amigable para el estudiante de secundaria de también ver esa simultaneidad y nosotros construir una narración un poco más compleja. Próximo slide, por favor. Entonces, bueno, otra vez, fíjense que las viñetas, la secuencia que me presenta la historieta, principalmente me ayuda, porque como es natural en ese medio, su soporte incluye ese antes y ese después. Esa viñeta que se lee y que progresivamente me muestra entonces esa secuencia temporal. Entonces es una estructura que de verdad se presta muy bien para entonces
abordar conceptos como la diacronía, o sea, esa serie de eventos que ocurren uno tras otro, y nosotros entender entonces esas secuencias. Próxima slide, por favor. Pero no se queda ahí, o sea, también al mismo tiempo que yo trabajo esa secuencia de eventos en una serie, también puedo trabajar temporalidades simultáneas, sincrónicas, porque la misma historieta en muchos casos, y en este slide, bueno, que eso es pena que está un poco chiquito, fíjense que hay una escena arriba que está frente como a la iglesia, pero debajo hay un recuadro que le indica que en particular en ese, pero centremos nuestra atención en, entonces fíjense que mientras ocurren unos eventos en la iglesia, hay una casa en donde se están también dando una serie de sucesos. Entonces, qué importante que la propia viñeta muchas veces también me permite abordar la coexistencia en el tiempo y en el espacio de eventos, que también ayudan a acercar al estudiante esta idea de que de manera concurrente están ocurriendo eventos en el tiempo y en el espacio y que nosotros también debemos tener conciencia de ello para tener una mejor comprensión de la historia. Siguiente slide. Entonces, bueno, simplemente ejemplos de que, por ejemplo, tenemos materiales producidos aquí como un cómic dominicano que hasta ganó un premio que aborda particularmente la masacre de Palma Sola. Entonces, igual, fíjense que tiene un contexto en el año 1962, realmente la historia empieza en 1916, pero hace un salto que también son parte de las cosas que con cuidado nosotros podemos entonces ayudar al estudiante a visualizar. Próximo slide. Entonces, igual, ustedes trabajarían entonces tanto también esa intertextualidad, que es una competencia de ayudar a los estudiantes a decodificar, bueno, ¿qué yo visualizo? Bueno, tengo unos personajes, unos líderes campesinos, parece que hay la presencia de unos agentes, entonces militares o policiales, ubicar el lugar, entonces hacer esa combinación entonces de esa lectura historiográfica con también la lectura estética y también el contexto que me da el propio producto que estoy utilizando. Siguiente slide, por favor. Entonces, rápidamente, creo que simplemente voy a dejarlos entonces con algunas recomendaciones didácticas, ¿verdad? Si ustedes se animan a utilizar cómics o caricaturas en su aula. Lo primero, claro, organizar probablemente el uso del recurso alrededor de un tema o de un problema. Reunir obviamente información, porque nosotros sí tenemos siempre que dar al estudiante algunas pistas, porque la imagen obviamente, menos que el documento, nos proporciona menos elementos como para nosotros completar o leer entre líneas, como se dice con los documentos. Entonces, y también redactar siempre un pequeño texto, quizá adaptado a esa problemática que vamos a abordar. Obviamente, siempre hay un proceso de selección y de evaluación con los estudiantes, con una clara intención pedagógica. Y principalmente, si vamos a abordar personajes, ver qué personajes, si vamos, por ejemplo, a producir historietas con los estudiantes, vamos a utilizar. ¿Cuáles son, desde el punto de vista didáctico, más relevantes que otros para realmente llegar a un objetivo de aprendizaje? Entonces, siempre dibujar quizá teniendo en cuenta también el contexto, o sea, épocas, costumbres, vestidos, paisajes, y hay una oportunidad fantástica para trabajar de manera colaborativa con el maestro quizá de arte o algún otro colaborador que tenga también, ¿verdad?, destrezas para expresarse gráficamente. Próximo slide. Y con esto los voy a dejar simplemente con algunas imágenes que pueden tener acceso a esta presentación luego, de qué recursos hay disponibles para estudiar la historia dominicana. Tienen una serie de los héroes patrios. Próximo slide, por favor. También pueden explorar también el uso de este cómic, que también está enfocado en particular en la historia de la creación de un pueblo negro, el pueblo de los Mina. Siguiente, por favor. También pueden entonces ver los materiales que ha producido un estudio que se llama Moro Estudio, que tiene también encuentros, por ejemplo, enfrentamientos de Duarte y Santana. Siguiente, por favor. Y también pueden explorar el trabajo que hace Poteleche, que es el que aparece su trabajo publicado en Diario Libre, y también el trabajo de Cristian Hernández, que es muy conocido, que tiene, bueno, su personaje que se llama Realengo. Y bueno, con eso los dejo y bueno, me imagino que rápidamente tendremos la oportunidad para preguntas. Pueden dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosana. Gracias a Domingo también. Estamos sobre el tiempo. No creo que podemos seguir porque yo creo, no sé si este mismo canal se va a utilizar para otra actividad inmediatamente. Pero desde luego recordar que se pueden ver en diferido también estos y podemos ver entonces repasar las cosas que no tomamos nota
fue un poco apresurado. Muchísimas gracias a todos por su participación. Yo no pude leer, pero hay varios comentarios favorables. Dice, así es. Y luego también otros que confirman efectivamente que este uso que ustedes han preparado hoy de ambos, de lo visual, de esta cultura visual que tenemos hoy, tan relevante, tan importante en la sociedad de la imagen que estamos viviendo y de la información que vivimos hoy. Muchas gracias. Dejo entonces en manos de la feria pedagógica ahí para cambiar a la otra actividad. Por favor. Excelente, excelente. Bueno, gracias a todos los que pudieron estar aquí presentes y recordarles que si quieren volver a visualizar esta conferencia lo pueden hacer, ya que todas están grabadas. Las van a encontrar en el site de la feria. Pasen feliz tarde y seguimos con nuestra feria pedagógica hasta ahorita a las 5, que es que se terminan todas las presentaciones.